Mira, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces me han dicho que en Veracruz todo es playa, cerveza y danzón. Y sí, claro que sí, pero eso es como decir que México es solo tacos. Veracruz tiene rincones tan escondidos, tan metidos en la sierra, tan alejados de todo lo que conoces, que cuando llegas a ellos te preguntas si Google Maps se equivocó o si acabas de descubrir un portal a otra dimensión. Y lo más loco de todo es que en esos pueblos, donde la soledad es casi un vecino más, las casas cuestan tan poco que vas a pensar que te están tomando el pelo. Hoy te traigo 10 pueblos de Veracruz tan aislados que hasta el cartero los piensa 2 veces, pero con precios de vivienda que te van a dejar con la boca abierta. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Empecemos con el número 10. Y para abrir esta lista, me voy hasta la Sierra de los Tuxtlas, al sureste del estado, donde se encuentra un pueblo que si no fuera porque tiene nombre en el mapa, pensarías que es invento de alguien con mucha imaginación. Hablo de Pajapán, un municipio náhua enclavado entre el volcán San Martín Pajapán y el Golfo de México, con poco más de 14,000 habitantes que llevan siglos viviendo ahí como si el resto del mundo no existiera. Y fíjate que no lo digo como insulto, lo digo con admiración, porque Pajapán ha logrado algo que la mayoría de los pueblos de México no pueden presumir: mantener su territorio colectivo prácticamente intacto desde la época colonial. Sí, como lo oyes. Mientras otros municipios perdían sus tierras a manos de terratenientes y hacendados durante el porfiriato, de los pajapeños se aferraron a sus títulos virreinales con uñas y dientes y lograron conservar más de 15,000 hectáreas de tierra comunal. Llegar a Pajapán es toda una experiencia. Desde Coatzacoalcos, que es la ciudad grande más cercana, son aproximadamente 1:30 por carretera, pero no te imagines una autopista de 4 carriles con oxos cada 5 kilómetros. No, estamos hablando de un camino que durante la temporada de lluvias se convierte en un lodazal que pondría a prueba la paciencia de cualquier santo. Las camionetas rurales que hacen el recorrido van llenas de gente, costales y a veces hasta algún animal que decidió que él también tenía derecho a viajar. El paisaje va cambiando conforme te alejas de la zona industrial de Coatzacoalcos. Primero ves las chimeneas de las refinerías, luego los pastizales. Ahí de pronto la selva empieza a tragarse todo, y te encuentras rodeado de un verde tan intenso que parece que alguien subió la saturación de la realidad. El pueblo en sí es una comunidad que vive principalmente de la agricultura y la ganadería a pequeña escala. Los pajapeños cultivan maíz, frijol y chile, y en las zonas bajas, cerca del Golfo, se dedican a la pesca en la laguna del Ostión. La lengua náhuatl se escucha en cada esquina, en cada tiendita, en cada reunión comunitaria. Más del 86% de la población se autoadscribe como indígena náhua, y eso no es un dato turístico para folletos bonitos. Es la realidad viva de un pueblo que ha resistido 5 siglos de intentos por borrar su identidad. Ahora lo que te trajo aquí, los precios. En Pajapán puedes encontrar terrenos de 200 metros cuadrados por menos de 50,000 pesos. ¿Sí? 50,000. En la Ciudad de México con eso no te alcanza ni para el enganche de un closet. Y si lo que buscas es una casa ya construida, hay viviendas modestas pero funcionales por entre 150,000 y 250,000 pesos. Casas con 2 o 3 cuartos, cocina, baño y un patio donde podrías poner una hamaca y ver pasar la vida sin que nadie te moleste. Claro, no esperes acabados de revista de decoración. Estamos hablando de construcciones sencillas, muchas de bloc y lámina, algunas con techo de concreto. Pero para lo que cuestan, es como si te estuvieran regalando un pedazo de paraíso verde con todo y volcán de fondo. El tema de los servicios es donde la cosa se pone interesante. Pajapán cuenta con electricidad en la cabecera municipal y en las comunidades más grandes. Tiene centro de salud, escuelas de preescolar hasta bachillerato, y señal de celular que va y viene dependiendo de qué tan generoso se sienta el viento. El agua potable llega por red pública en la cabecera, aunque en varias comunidades todavía se depende de pozos y manantiales. Internet de banda ancha es un concepto más bien teórico por estos rumbos, aunque hay algunos puntos con señal satelital y la cobertura celular de datos va mejorando poco a poco. Si eres de los que necesita estar conectado las 24 horas, quizá Pajapán no es lo tuyo. Pero si lo que buscas es desconectarte de verdad, este lugar es la definición misma de la desconexión.
La seguridad en Pajapán es otro punto a favor. Al ser una comunidad indígena con fuerte cohesión social, la delincuencia común es prácticamente inexistente. La gente se conoce, se cuida, se vigila mutuamente. No por paranoia, sino por esa solidaridad comunitaria que en las ciudades grandes ya se perdió hace décadas. Las asambleas ejidales y comunales siguen siendo el centro de la vida política local, y los conflictos se resuelven ahí, cara a cara, sin abogados de por medio ni juicios que duran años. Número 9. Nos movemos ahora hacia el norte del estado, a la Sierra Totonaca, y aterrizamos en un pueblo que lleva el nombre de un periodista liberal del siglo XIX, pero que en realidad se llamaba Mextitlán, que en náhuatl significa algo así como el lugar dedicado a la luna. Estoy hablando de Filomeno Mata, un municipio de poco más de 19,000 habitantes, según el censo de 2020, donde el 97% de la población habla totonaco y casi el 30% no habla español. Lee eso otra vez. Casi un tercio de la población de este municipio veracruzano no habla español en pleno siglo XXI. Eso te da una idea de lo aislado que está este lugar y de lo fuerte que es la identidad cultural de su gente. Filomeno Mata se ubica en el corazón de la Sierra Madre Oriental, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas cubiertas de vegetación tropical, que cuando la neblina baja parece que estás dentro de una película de fantasía. Para llegar desde Papantla, que es la ciudad de referencia más cercana, te son aproximadamente 4 horas de camino por carreteras sinuosas que suben y bajan entre cañadas y barrancos. No hay autobuses de primera clase que lleguen hasta acá. Lo que hay son camionetas de redilas y taxis colectivos que hacen el recorrido arriesgando suspensiones y amortiguadores en cada curva. La economía local gira alrededor del café y el maíz. Los cafetales de Filomeno Mata producen un grano que, aunque no tiene la fama del café de Coatepec o de Huatusco, es de una calidad sorprendente. El problema es que los productores locales carecen de infraestructura para procesar y comercializar su café a buen precio, así que la mayoría lo vende a intermediarios que se llevan la tajada grande. También hay artesanos que elaboran bateas de madera, nan recipientes para tortillas y otros utensilios que reflejan una creatividad que ha pasado de generación en generación sin perder un ápice de autenticidad. En cuanto a precios de vivienda, Filomeno Mata es de esos lugares donde la palabra barato se queda corta. Terrenos de 300 metros cuadrados se consiguen por 30,000 a 40,000 pesos. Casas construidas con materiales básicos, de 1 o 2 cuartos con cocina y baño, rondan los 100,000 a 180,000 pesos. Y si quieres algo más amplio con 3 recámaras y un terreno generoso, puedes encontrar opciones por debajo de los 300,000 pesos. En Xalapa, la capital del estado, esa misma cantidad te alcanza para hasta un departamento de 40 metros cuadrados en una zona regular. La diferencia es abismal. El municipio cuenta con escuelas desde preescolar hasta bachillerato tecnológico, un centro de salud comunitario y acceso a electricidad en la cabecera y en la mayoría de las localidades. La tasa de analfabetismo, sin embargo, es del 28.6%, lo que refleja las décadas de abandono gubernamental que esta comunidad ha padecido. Pero ahí siguen, de pie, hablando su lengua, cultivando su tierra, haciendo sus artesanías, como si el tiempo no les hubiera afectado en lo que realmente importa. Número 8. Ahora nos vamos a la Sierra de Songolica, que es básicamente el Himalaya mexicano pero sin la fama internacional y sin los sherpas cobrando en dólares. La Sierra de Songolica es una cadena de montañas que se levanta en la región de las altas montañas de Veracruz, en la Sierra Madre Oriental, y es hogar de comunidades nahuas que han vivido ahí desde antes de que llegaran los españoles a complicarle la vida a todo el continente. Y en esta sierra, metido entre nubes y barrancos, está Tehuipango, el municipio que durante años ocupó los primeros lugares en los índices de marginación de todo México. Sí, de todo el país. No solo de Veracruz, de todo México. Tehuipango se encuentra a 2,360 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio anual es de 13 grados centígrados, que para estándares veracruzanos es como vivir en un refrigerador. La gente de acá está acostumbrada al frío, a la neblina permanente y a caminar por veredas que se pierden entre pinos y encinos. El municipio tiene 40 localidades dispersas por toda la sierra,
muchas de ellas comunicadas únicamente por caminos de terracería que en temporada de lluvias se vuelven intransitables. La primera vez que se abrió una brecha vehicular hacia Tehuipango fue gracias a la Comisión Federal de Electricidad, que necesitaba tender líneas de alta tensión y no encontró otro modo de meter sus postes. O sea, que si hoy puedes llegar en coche a Tehuipango, es gracias a que alguien necesitaba enchufar algo. La población del municipio ronda los 20.400 habitantes, y más del 50% solo habla náhuatl. La agricultura es de temporal y de subsistencia. Maíz, frijol, chícharo, haba y en las zonas más bajas un poco de café. También se cosechan frutas como ciruela, manzana y durazno, que se venden en los tianguis locales a precios que en una frutería de Polanco causarían un infarto. Los hombres jóvenes emigran a las zonas cañeras para trabajar como jornaleros durante la temporada de corte, o se van a las maquiladoras de Puebla y a la Ciudad de México en busca de oportunidades que la sierra no les da. Muchos cruzan la frontera hacia Estados Unidos, y no todos regresan. La migración ha dejado pueblos llenos de mujeres, niños y ancianos que esperan las remesas como se espera la lluvia en tiempo de secas. Pero Tehuipango no es solo pobreza y marginación. Es también resistencia, cultura viva, paisajes que te quitan el aliento. Desde los puntos más altos del municipio puedes ver cómo las montañas se extienden hasta perderse en el horizonte, con valles que parecen pintados por alguien con un gusto excepcional por los verdes y los grises. Las fiestas en honor a Santiago Apóstol, en julio, son una explosión de danzas tradicionales, música de viento y comida que se comparte sin mirar a quién. La gente de Tehuipango sabe celebrar la vida con una intensidad que contrasta con la dureza de su día a día, y eso es algo que ningún índice de marginación puede medir. Los borregos y las cabras pastan entre las milpas abandonadas por los que se fueron, y los niños crecen hablando náhuatl como primera lengua, aprendiendo a sembrar antes que a leer, y jugando en laderas donde un resbalón te puede mandar cuesta abajo 100 metros. Es una infancia dura pero libre, sin pantallas, sin videojuegos, sin más entretenimiento que la imaginación y el monte interminable. En cuestión de precios, estamos hablando de otro planeta. Terrenos en la cabecera municipal se pueden conseguir por 20,000 a 35,000 pesos. Casas habitables, de aunque modestas, por 80,000 a 150,000 pesos. Algunos terrenos en las comunidades más alejadas prácticamente no tienen precio de mercado, porque no hay mercado como tal. La compraventa se hace entre vecinos, de palabra o con documentos sencillos que se validan en la asamblea comunitaria. Si piensas que comprar un terreno en la Ciudad de México por menos de 1,000,000 de pesos es una ganga, espérate a ver lo que ofrecen estas montañas. Número 7. Sin movernos mucho de la Sierra de Zongolica, llegamos a Mixtla de Altamirano, otro municipio que compite codo a codo con Tehuipango por el nada honroso título de lugar más marginado de Veracruz. Mixtla se divide en dos zonas bien diferenciadas. La zona fría, arriba en la sierra, y la zona caliente, abajo en las cañadas, donde crecen los platanales y el calor aprieta con ganas. Entre ambas zonas hay comunidades como Matlatecoya, Cuautlapa, Zacatilica y Mangotitla, que están tan aisladas que para llegar a ellas hay que caminar 6 o 7 horas por caminos de herradura que solo los locales conocen. Y no es exageración. 6 o 7 horas caminando, sin carretera, sin señal de celular, sin nada más que tus pies y la montaña. El municipio tiene alrededor de 10,000 habitantes, distribuidos en 46 localidades. La lengua dominante es el náhuatl, y la tasa de analfabetismo supera el 40%. Los comuneros se quejan de que los gobernantes solo aparecen cuando necesitan votos. La electricidad llegó a algunas comunidades recién en la primera década de este siglo, y hay zonas donde todavía no llega. Por falta de trabajo, los hombres emigran a las zonas cañeras durante la temporada de corte, y algunos se van a las maquiladoras de Puebla o directamente a Estados Unidos. La Sierra de Zongolica es una fábrica de migrantes, y Mixtla no es la excepción. Pero Mixtla es hermoso. La vegetación en la zona caliente es selvática, exuberante, con ríos que bajan de la sierra, formando cascadas que nadie ha catalogado porque nadie llega hasta allá para catalogarlas. En la zona fría, los bosques de pino y encino se mezclan con milpas que trepan por las laderas, desafiando la gravedad y el sentido común. El aire es limpio.
El silencio es profundo, y la sensación de estar en el fin del mundo es real y palpable. Cuando caminas por los senderos de Mixtla y no ves a nadie durante horas, entiendes lo que significa de verdad la palabra soledad. Pero no es una soledad triste, es una soledad digna, llena de paisaje y de historia. Las mujeres de Mixtla siguen usando el rebozo tradicional, y muchas visten la indumentaria nahua con orgullo, no como disfraz para turistas, sino como expresión cotidiana de quiénes son. Los ancianos del pueblo guardan en su memoria oral relatos que ningún libro ha recogido. Historias de la revolución, de las epidemias, de los tiempos en que el único contacto con el exterior era el comerciante que subía a lomo de burro una vez al mes con sal, jabón y aguardiente. Esa memoria está viva todavía. Y si tienes la fortuna de sentarte a escuchar, vas a aprender más de México en una tarde que en 10 libros de texto. Los precios de vivienda en Mixtla son similares a los de Tehuipango. Terrenos en la cabecera municipal por 25,000 a 40,000 pesos. Casas sencillas por 90,000 a 160,000 pesos. En las comunidades alejadas, los precios bajan aún más. Aunque la compraventa se complica porque muchas tierras son ejidales o comunales y requieren la aprobación de la asamblea. Antes de comprar cualquier cosa en estos municipios, es fundamental verificar el estatus legal de la propiedad y asegurarse de que no haya conflictos agrarios de por medio. Veracruz tiene una historia larga y complicada de disputas por la tierra, y lo último que quieres es meterte en un problema legal, en un lugar donde el juzgado más cercano está a 4 horas de distancia. Número 6. Dejamos la Sierra de Zongolica y nos vamos al otro extremo geográfico del aislamiento veracruzano. Ahora toca hablar de Sotiapán, un municipio que se esconde en las faldas del volcán Santa Marta, en la sierra del mismo nombre, al sur del estado. Sotiapán es el corazón del territorio Zoque-Popoluca, una etnia que lleva miles de años habitando estas montañas y que habla una lengua que no se parece en nada al náhuatl ni al español. El nombre Sotiapán viene del náhuatl y significa algo así como en el agua o río de los chotes, que son unos caracoles de río que los locales todavía recolectan y cocinan en caldo. Así que cuando te digan que en Sotiapán se come caracol, no te imagines un restaurante francés con manteles blancos. Aquí se come caracol de río, sacado del agua con las manos, hervido en una olla de barro y servido con tortillas hechas a mano. El municipio tiene más de 20,000 habitantes, lo que lo convierte en el más poblado de los 4 municipios de la Sierra de Santa Marta. Pero que tenga 20,000 habitantes no significa que esté comunicado. Para llegar a Sotiapán desde Minatitlán, lo que es la ciudad industrial más cercana, se necesita 1 hora y media en autobús de segunda clase. Y desde Coatzacoalcos son unas 2 horas y media. El camino cruza por comunidades como Chinameca, Chacalapa y Amamaloya antes de empezar a subir por la sierra entre pastizales y remanentes de selva. Durante la temporada de lluvias, que en esta zona es prácticamente medio año, los caminos se deterioran al punto de volverse peligrosos. El 83.5% de la población habla alguna lengua indígena, principalmente popoluca y náhuatl. La producción cafetalera es la principal actividad económica, junto con la milpa de temporal y la ganadería a pequeña escala. Sotiapán produce café de sombra que crece bajo el dosel de la selva. Es un método de cultivo que no solo da un grano de sabor excepcional, sino que además ayuda a conservar la biodiversidad del bosque. Lástima que la mayoría de ese café se venda a precios ridículos a intermediarios que lo revenden como producto gourmet en las ciudades. El campesino de Sotiapán recibe centavos, por lo que en una cafetería hipster de la Condesa se vende a 60 pesos la taza. Así funciona el mundo, por desgracia. Los precios de vivienda en Sotiapán son ridículos para cualquiera que venga de una zona urbana. Terrenos en la cabecera municipal, que es donde hay más servicios, se encuentran por 40,000 a 60,000 pesos los 200 metros cuadrados. Casas ya construidas, de 2 o 3 cuartos con servicios básicos, van de 120,000 a 200,000 pesos. Y en las comunidades rurales del municipio, neta como Santa Marta o Plan Agrario, los precios bajan todavía más porque el acceso es más difícil y los servicios más limitados. Pero la belleza natural compensa con creces.
Estamos hablando de un municipio que está dentro de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, con cascadas, ríos cristalinos y una fauna que incluye tucanes, monos aulladores y jaguares. Sí, jaguares. No muchos pueden decir que su vecino más imponente es un felino de 80 kilos. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que se queje de que no hay casas baratas en México. Dile que las hay, solo que están donde el diablo perdió el poncho. Número 5. Nos quedamos en la Sierra de Santa Marta, pero nos movemos hacia el este, hasta dar con Tatahuicapán de Juárez. Ni un municipio náhuatl, cuyo nombre tiene varias interpretaciones, pero mi favorita es la que dice que significa lugar donde se canta bastante. Y algo de cierto debe tener, porque los tatahuicapeños son gente alegre a pesar de las carencias. El municipio nació como una congregación del vecino Mecayapan, y no fue sino hasta 1997 que se constituyó como municipio libre. Antes de eso, para cualquier trámite oficial había que ir hasta Mecayapan, que aunque suena cerca, en términos de sierra veracruzana, puede significar horas de camino por terracería. Tatahuicapán tiene poco más de 8.600 habitantes en la cabecera y alrededor de 15.000 en todo el municipio. Se encuentra en las faldas del volcán San Martín Pajapán, a unos 300 o 400 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima caliente y húmedo que durante el verano se siente como estar dentro de un baño sauna con la puerta cerrada. La vegetación es selvática, los ríos abundan, y las lluvias son tan frecuentes que la gente ya ni se molesta en cargar paraguas porque total, se va a mojar de todos modos. La ganadería cooperativa es una tradición en Tatahuicapán. A diferencia de otros municipios de la sierra donde la ganadería fue impuesta por terratenientes externos, aquí fueron los propios campesinos quienes, juntando dinero y trabajo, crearon cooperativas de encierro para producir ganado sin depender de nadie. Eso habla de una capacidad de organización comunitaria que muchas ciudades grandes ya quisieran tener. La milpa sigue siendo la base de la alimentación, con maíz, frijol, calabaza y chile como los 4 pilares de la dieta local. Ahí también se cultiva cacao en pequeña escala, y algunas familias producen miel de abeja que venden en los mercados regionales. Los precios de vivienda siguen la misma línea de sus vecinos serranos. Terrenos en la cabecera por 45,000 a 65,000 pesos. Casas sencillas por 130,000 a 220,000 pesos. Y la ubicación tiene un bonus que otros pueblos de esta lista no pueden ofrecer: la cercanía relativa al Golfo de México. Desde Tatahuicapán puedes llegar a playas prácticamente vírgenes en menos de una hora, playas que no aparecen en ninguna guía turística y donde la arena es tuya y de los cangrejos que la habitan. El municipio también sirve como punto de partida para excursiones al volcán San Martín Pajapán, cuya cima alberga la memoria de un monumento olmeca que hoy se exhibe en el Museo de Antropología de Xalapa. La subida es exigente, pero la vista desde arriba, con el golfo de un lado y la selva del otro, es de esas cosas que justifican cualquier esfuerzo y cualquier ampolla en los pies. Número 4. Regresamos a la Sierra de Songolica, porque esta sierra tiene más pueblos aislados que una novela tiene capítulos. Ahora es el turno de Atlahuilco, un municipio de aproximadamente 10,000 habitantes cuyo nombre significa lugar del agua iluminada, que es quizá la descripción más poética que puedas encontrar para un pueblo en medio de la nada. Atlahuilco se encuentra entre Songolica y Tehuipango, en una zona de transición entre la tierra templada y la tierra fría de la sierra, de lo que le da una variedad de paisajes que va desde bosques de niebla hasta cañadas profundas, con ríos que se escuchan mucho antes de verse. De los aproximadamente 10,000 habitantes del municipio, unos 9,000 hablan náhuatl y español, y el resto solo hablan náhuatl. La economía se basa en la agricultura de temporal, con maíz y frijol como cultivos principales, y en la zona más baja se produce algo de café. Las artesanías textiles son un complemento importante de la economía familiar. Las mujeres de Atlahuilco tejen en telar de cintura prendas que son verdaderas obras de arte: fajas, blusas bordadas, quechquemitl, y rebozos con diseños que cuentan historias de la cosmovisión náhuatl. Cada pieza puede llevar semanas o meses de trabajo, y se venden a precios que no reflejan ni de lejos el esfuerzo y la habilidad que requieren.
Es una de esas injusticias silenciosas que este país arrastra desde hace siglos. Para llegar a Atlahuilco desde Orizaba, la ciudad grande más cercana, hay que tomar la carretera federal hacia Zongolica y de ahí desviarse por un camino secundario que serpentea entre montañas durante aproximadamente 1 hora más. El trayecto total desde Orizaba es de unas 2 horas en condiciones normales. Pero si llueve, mejor llévate provisiones porque el viaje puede alargarse considerablemente. La carretera federal Orizaba-Zongolica ya de por sí tiene tramos con curvas peligrosas y pendientes fuertes. Pero una vez que te desvías hacia Atlahuilco, el camino se angosta y se vuelve más sinuoso todavía. Los precios de propiedad en Atlahuilco son de los más bajos de todo Veracruz. Terrenos en la cabecera por 25,000 a 45,000 pesos. Casas de 1 o 2 cuartos por 70,000 a 140,000 pesos. Y aquí viene un dato interesante. El gobierno estatal y federal ha invertido en los últimos años en mejorar la infraestructura de salud y educación en estos municipios serranos, lo que significa que el acceso a servicios básicos va mejorando lentamente. No es que ya estén al nivel de una ciudad, ni de lejos, pero la tendencia es positiva. Y para alguien que busque un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, con una comunidad unida y precios de vivienda que parecen de otra época, Atlahuilco tiene mucho que ofrecer. Además, la cercanía relativa con Orizaba permite acceder a servicios urbanos en caso de necesidad sin tener que recorrer distancias descomunales. Número 3. Nos movemos ahora hacia la Huasteca veracruzana. Es la región norte del estado que comparte paisajes y tradiciones con la Huasteca potosina, pero sin las hordas de turistas que invaden Xilitla cada fin de semana. Y aquí, encajado entre cañones y ríos que bajan de la Sierra Madre, encontramos a Ilamatlán, un municipio náhuatl de aproximadamente 15,000 habitantes que se ubica a 1,700 metros sobre el nivel del mar, y que para llegar a él necesitas paciencia, un vehículo con buena tracción y preferiblemente una oración al santo de tu preferencia. Ilamatlán está tan aislado que su propia historia refleja esa desconexión. Durante la Revolución Mexicana, las noticias de lo que pasaba en el resto del país llegaban con semanas de retraso. Y en la época contemporánea, la situación no ha mejorado tanto como uno esperaría. La carretera que conecta Ilamatlán con Chicontepec, de la cabecera distrital, es un camino estrecho y sinuoso que durante las lluvias se llena de derrumbes y baches que convierten el viaje en una aventura que nadie pidió. Desde Chicontepec hasta Ilamatlán son unos 60 kilómetros que en condiciones ideales se recorren en 1 hora y media, pero en temporada de aguas pueden convertirse en 3 o 4 horas de angustia sobre ruedas. Y eso si no hay derrumbe, porque si hay derrumbe, mejor acomódate y espera. El paisaje de Ilamatlán es espectacular. Montañas escarpadas, valles profundos, ríos que forman cascadas entre las rocas y una vegetación que mezcla bosque templado con selva baja según la altitud. La temperatura varía mucho, desde los 25 grados en las partes bajas hasta los 10 o 12 en las cumbres. La gente vive del maíz, del frijol, del chile y de algunos frutales como la naranja y el café. La migración hacia Estados Unidos es fuerte, y las remesas son un sostén fundamental para muchas familias que de otro modo no tendrían cómo llegar a fin de mes. Precios de vivienda en Ilamatlán. Terrenos por 30,000 a 50,000 pesos los 200 metros cuadrados en la cabecera. Casas habitables por 100,000 a 200,000 pesos. En las comunidades rurales, los terrenos pueden costar incluso menos de 20,000 pesos. Pero el acceso es tan complicado que construir ahí implica llevar materiales a lomo de mula o en vehículos todoterreno que cobran flete caro, lo cual encarece cualquier obra. La gente de Ilamatlán ha aprendido a construir con lo que la sierra da: piedra, madera, adobe y palma. Las casas tradicionales son frescas en verano y mantienen el calor en invierno, con una eficiencia térmica que muchos arquitectos modernos envidiarían. El fogón de leña en la cocina no es solo para cocinar, es el centro social del hogar, donde la familia se reúne al caer la tarde a compartir lo que pasó en el día mientras el café hierve en la olla de barro. Aún así, para alguien que busque aislamiento real,
naturaleza virgen y la posibilidad de comprar un terreno por lo que cuesta una cena para dos en un restaurante de Polanco y La Matlán es una opción que merece considerarse seriamente. Número 2. Volvemos a la Sierra Totonaca para encontrarnos con Sosocolco de Hidalgo, que a diferencia de los otros pueblos de esta lista tiene el título de pueblo mágico desde 2015, pero no te dejes engañar por esa etiqueta. Sosocolco sigue siendo un lugar profundamente aislado, con calles empedradas tan estrechas que los coches casi no caben, y una población totonaca que mantiene vivas sus tradiciones con una determinación que da gusto ver. El nombre viene del náhuatl y significa en los cántaros de barro. Y cuando llegas al pueblo entiendes la referencia porque las construcciones de piedra laja blanca que forman el centro histórico parecen sacadas de otro siglo. No de otro siglo en plan decadente, sino en plan este lugar detuvo el tiempo y se ve increíble. Sosocolco se ubica a unos 70 kilómetros al sur de Papantla, en la Sierra Madre Oriental, a 280 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido y húmedo, con lluvias todo el año que mantienen el verde permanente de la vegetación circundante. Para llegar desde Papantla hay que tomar una carretera secundaria que se adentra en la sierra por curvas cerradas y pendientes pronunciadas. No es el camino más peligroso de esta lista, pero tampoco es un paseo dominical. La señal de celular es intermitente y el transporte público se limita a camionetas y taxis colectivos que salen cuando se llenan, que puede ser en 5 minutos o en 1 hora, dependiendo del día y de cuánta gente tenga ganas de viajar. Lo que hace especial a Sosocolco, además de su arquitectura colonial, son sus atractivos naturales. Las pozas del Diablo, del Callejón, de la Junta, de las Vírgenes y de las Golondrinas son paraísos de agua cristalina rodeados de selva donde puedes nadar sin pagar un centavo. La cascada de Guerrero y la cascada del Diablo son otros puntos que vale la pena visitar. Aunque para llegar a algunos de ellos necesitas caminar un buen rato por senderos de tierra entre la vegetación. El Festival Internacional de Globos de Papel de China, que se celebra cada año, es el evento más conocido del pueblo y atrae a visitantes que vienen a ver cómo globos gigantes de papel artesanal se elevan al cielo nocturno en un espectáculo que es tan hermoso como difícil de describir con palabras. La artesanía local es otro tesoro. Más de 150 familias se dedican a elaborar artesanías de madera, máscaras y penachos para las danzas tradicionales del Totonacapan. También se producen las famosas ceras escamadas, cirios ornamentales que se utilizan en las festividades religiosas y que requieren un proceso de elaboración largo y meticuloso. Con menos de 100 pesos puedes comer abundante en las fondas del pueblo, lo que te da una idea del costo de vida en general. Aquí no hay Starbucks ni restaurantes de sushi fusión. Lo que hay son bocoles, enchiladas, mole y café de olla que sabe cómo debería saber todo el café del mundo. En cuanto a vivienda, Sosocolco es un poco más caro que los pueblos anteriores precisamente por su denominación de pueblo mágico, que ha generado un pequeño flujo turístico y una ligera revalorización de las propiedades. Pero aún así, hablamos de precios que en cualquier ciudad serían irrisorios. Terrenos en el centro o cerca del centro por 60,000 a 100,000 pesos. Casas en condiciones habitables por 180,000 a 350,000 pesos. Y en las comunidades rurales del municipio los precios bajan a niveles similares a los de Filomeno Mata o Atlahuilco. La ventaja de Sosocolco sobre otros pueblos de esta lista es que al ser pueblo mágico tiene un poco más de infraestructura turística, incluyendo hospedajes modestos, donde puedes pasar la noche por 200 pesos. No es que sea un resort de 5 estrellas, pero para lo que estamos hablando, es un lujo relativo que en los otros pueblos de esta lista simplemente no existe. Y llegamos al número 1, el pueblo más aislado, más sorprendente y con los precios más desconcertantes de toda esta lista. Y para este primer lugar me voy a la Sierra de Santa Marta una vez más, pero esta vez a Mecayapán, un pueblo nahua que se esconde en las faldas del cerro Santa Marta como un secreto que nadie quiere contar. Mecayapán es un municipio de aproximadamente 12,000 habitantes que se extiende por 315 kilómetros cuadrados de sierra, selva y pastizales y costas que van desde las faldas del volcán hasta el mismísimo Golfo de México. Sí, este municipio tiene costa, playas,
arena, mar, pero tan escondidas y tan inaccesibles que prácticamente nadie las conoce fuera de la región. Para entender el nivel de aislamiento de Mecayapan, considera esto. El municipio tiene 15 comunidades dispersas por toda su superficie, con nombres como Guazuntlán, Cerro de la Palma, Ixhuapanplán Agrario, Los Arrecifes, La Perla del Golfo, Vicente Guerrero, El Salado, El Paraíso, La Nueva Esperanza, San Andrés Chamilpa, Encino Amarillo, El Rubí, El Naranjo y Arroyo Texizapan. Solo los nombres ya te dan una idea de la diversidad geográfica del lugar. Algunas de estas comunidades están comunicadas por caminos de terracería, que se vuelven intransitables en lluvias, y otras solo son accesibles a pie o en caballo. La cabecera municipal tiene servicios básicos, centro de salud, escuelas y algo de comercio. Pero conforme te alejas hacia las comunidades periféricas, la infraestructura se va desvaneciendo como la señal del celular en medio del monte. La historia de Mecayapan está marcada por la lucha por la tierra. Durante el Porfiriato, miles de hectáreas que pertenecían a los indígenas fueron adjudicadas a terratenientes como Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz, quien en 1886 se quedó con más de 39,000 hectáreas de tierras que pertenecían a Soteapán y Mecayapan. Después de la Revolución, las tierras fueron parcialmente restituidas a través del reparto agrario. Pero los conflictos de linderos con municipios vecinos han sido una constante histórica. La tierra es un tema sensible aquí, y cualquier transacción inmobiliaria debe hacerse con extremo cuidado y respeto hacia las normas comunitarias. No llegas a Mecayapan a comprar como si fuera una tienda departamental. Llegas con humildad, preguntas, escuchas, y si la comunidad acepta, avanzas. Si no, te devuelves por donde viniste. Mecayapan colinda al norte con el Golfo de México, al sur con Chinameca y Soteapán, al este con Pajapán y al oeste con Catemaco. Esa cercanía con Catemaco es importante porque significa que aunque el propio Mecayapan sea un lugar remoto, la laguna de Catemaco y toda su infraestructura turística están a menos de 1 hora de distancia. Es como vivir en el campo profundo pero con la opción de ir a comer una mojarra al tejo, cuando te dé la gana. También está relativamente cerca de Acayucan, lo que es un centro comercial regional con hospitales, bancos, supermercados y todo lo que necesitas para resolverte cuando la vida en el monte requiere un complemento urbano. La biodiversidad de Mecayapan es extraordinaria. Al estar parcialmente dentro de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, el municipio alberga ecosistemas que van desde la selva alta perennifolia hasta los manglares costeros. Más de 200 especies han sido documentadas en la zona, incluyendo aves endémicas, reptiles, anfibios y mamíferos en peligro de extinción que en otros lados de México ya desaparecieron. Las reservas comunitarias son manejadas por los propios habitantes, que han desarrollado un modelo de conservación participativa que combina el conocimiento, lo tradicional con técnicas modernas. Hay rutas de herping, que es la observación de reptiles y anfibios en su hábitat natural, que atraen a biólogos y aficionados de todo el mundo. Sí, en Mecayapan hay turismo científico, poco, discreto, pero existe. Y ahora lo que todos esperaban, los precios. En Mecayapan, terrenos de 300 a 500 metros cuadrados en la cabecera municipal se consiguen por 35,000 a 60,000 pesos. Casas habitables de 2 o 3 cuartos, con cocina, baño y patio, por 100,000 a 180,000 pesos. Y en las comunidades costeras, donde el acceso es más difícil, pero la belleza natural es abrumadora, terrenos cerca del mar se han llegado a vender por menos de 40,000 pesos. 40,000 pesos por un terreno cerca del mar. En Cancún, con esa cantidad no te alcanza ni para una semana en un hotel todo incluido de los baratos. En Riviera Maya, no te alcanza ni para el estacionamiento. Y aquí tienes un terreno con vista al Golfo, con selva de fondo y con vecinos que te invitan a comer caracol de río. Pero antes de que salgas corriendo a comprar tu terreno en Mecayapan o en cualquiera de los pueblos de esta lista, déjame recordarte algo importante. Estos pueblos son comunidades vivas con historias, tradiciones y estructuras sociales propias que llevan siglos funcionando. No son catálogos de bienes raíces para inversionistas urbanos que buscan especular con el precio del metro cuadrado.
Si vas a comprar en alguno de estos lugares, hazlo con respeto, con paciencia y con la disposición de integrarte a la comunidad en sus propios términos. Habla con la gente, asiste a las asambleas, aprende de su cultura, respeta sus tiempos y sus modos de hacer las cosas. No vayas a imponer tu estilo de vida capitalino en un lugar que ha sobrevivido siglos precisamente porque hace las cosas a su manera. Y sobre todo, verifica siempre el estatus legal de cualquier propiedad antes de soltar un solo peso. Consulta con las autoridades ejidales o comunales. Busca asesoría jurídica si es necesario y asegúrate de que todo esté en regla para evitar sorpresas desagradables. Y si después de todo esto decides que alguno de estos pueblos es para ti, felicidades. Vas a vivir en un lugar donde el aire huele a monte, donde la noche es de verdad oscura y las estrellas se ven como en ningún otro lado, donde los vecinos te saludan por tu nombre y donde una casa no cuesta lo que cuesta un coche. Vas a estar lejos de todo, sí. Lejos del tráfico, del ruido, de la contaminación, del estrés, de las prisas y de esa sensación permanente de que la vida se te está yendo entre semáforos y filas del banco. Pero a veces estar lejos de todo eso es la única manera de encontrar lo que de verdad importa. Esto fue El Viejo Mexicano. Y nos vemos en el próximo video. No se te olvide suscribirte, que hacer estos videos lleva más tiempo del que te imaginas y más kilómetros de los que mi espalda quisiera recordar. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que no te pierdas nada. Porque mientras tú sigas viendo, yo sigo buscando los rincones más escondidos de este país que nunca deja de sorprenderme. Hasta la próxima.